Hace 8 días iniciamos una serie que tiene por nombre ¿cuál? El origen, gracias. Y Ivonne cantó. Yo no me voy a echar tierra. Así que tráiganme un piano y voy a cantar yo acá. No, mentira, yo no voy a hacer ese mal. Donde yo llegue a cantar, Dios mío, donde yo llegue a cantar, se desocupa la iglesia o se vuelve un rito satánico, una vaina así rara. Así que no pida que yo cante, pero sí estuve repasando la enseñanza de Ivonne y hay algo con lo que me quedé y me quedó sonando mucho y es, Dios siempre tiene un plan, nada es casualidad en Él. Dios siempre tiene un plan para absolutamente todo, o sea, no hay casualidad en Él, no hay nada que uno diga, ay, es que Dios no supo qué hacer y tocó improvisar. ¿Usted alguna vez ha tenido que improvisar en algún momento? Iba a hacer frijoles y se dio cuenta, no hay, entonces tocó improvisar y cambiarlo por lentejas. O en diferentes situaciones, está viajando y se complicó algo y le tocó modificar. Y cuando uno tiene que improvisar, a veces las cosas salen bien, pero a veces salen mal, ¿verdad? A veces tenemos problemas, pero lo bonito con Dios es que con Dios no hay ningún tipo de casualidad. Todo hace parte de un plan perfecto, gracias Juli. Todo hace parte de un plan perfecto y desde el origen, desde el inicio, todo viene encarrilado. Por eso es que Dios nos está enseñando, José lo decía hace un momentico, Dios nos ha venido enseñando a volver a la esencia, a lo más mínimo, no sé, a la partícula más pequeña, al átomo, ahí a lo pequeñito. Dios nos ha empezado a volver allá y cómo más que entender que desde el principio Dios ya tenía un plan. Nada lo sorprende, nada se sale de su entendimiento, pero sobre todo hace parte de un plan perfecto. ¿Por qué? Porque ese es Dios. A Dios nada lo coge no, de sorpresa como, iba a decir miércoles, ¿ahora qué hago? Pero no. Recorcholis, ¿ahora qué hago? O sea, nada lo coge como, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, Dios no está en eso. Dios tiene un plan perfecto para todo y desde el origen, y por eso lo vamos a estudiar Génesis, que ¿dónde más vamos a encontrar el origen sino en el libro de Génesis? Y hoy tenemos el tiempo para estudiar Génesis 1 y 2. Vamos a estudiar 2 capítulos, yo sé que puede ser largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno. Yo sé que están emocionados porque vamos a tener un compartir ahorita al final, pero por un instante, regálame 45 minutos, ya me quedan 37, para hablar acerca de Génesis 1 y 2, de la creación, de donde todo arrancó. Y para eso vamos a tratar 8 temas. Marco acaba de decir que tenemos a Fanny y le va a meter 8 temas. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Son 8 temas rápidos, que son la creación del día y de la noche, la creación de los cielos, la creación de la tierra, el mar y la vegetación, la creación del sol, luna y estrellas, creación de los animales, de los cielos y el mar, la creación de los animales terrestres y al hombre, séptimo descansar y por último vamos a hablar un poquito acerca de Adán y Eva. Son 8 temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Y si usted no tenía o se le había olvidado qué pasó cada uno de los días de la creación, lo vamos a ver. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en la palabra y leyendo la Biblia. ¿Trajo su Biblia o tiene su Biblia ahí en el celular? ¿Sí? Hoy vamos a leer mucho. ¿A quién le gusta leer? ¿Dónde está Dani? ¿A quién no le gusta leer? Levánteme la manito ahí rápido. Ay, a mí no me gusta leer, mire, a mí no me gusta leer. ¿A quién no le gusta leer? ¿A ti no te gusta leer tampoco? Si es que se aburrió a veces, ¿cierto? Pero bueno, te prometo que hoy lo que vamos a leer va a estar genial. Y vamos a arrancar de una con toda. Vamos por favor a Génesis, fácil de encontrar. Primer libro de la Biblia. No hay muchas vueltas. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Leo para ustedes, te voy a facilitar, te voy a leer para ti. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Vino la noche y llegó la mañana. Fue el primer día. Pregunta, ¿cómo dice la Biblia que estaba todo? En desorden y estaba ¿cómo? Vacío. Ese fin de semana, esta semana, nosotros viajamos con las niñas y unos amigos y estuvimos acampando.
y estuvimos fuera de la ciudad. Y nos dimos cuenta de algo muy importante. Uno, Bogotá es hiper iluminada. Vivimos en un mundo hiper iluminado. Tanto así que constantemente como que usted sale a la calle y nunca hay oscuridad. Y en un lado donde medio hay oscuridad, usted como que queda como, ¿cómo camino aquí? Uno de esos días, yo me levanté muy temprano. Le voy a ser sincero, no a orar, al baño. Tengo ya 40 años. Dios, hay que ir al baño. Y me levanto muy temprano y lo primero, vamos con la linterna y cuando salgo de la carpa y miro, se veía todo clarito. Y yo decía, ¿pero qué pasó acá? ¿Qué horas son? 3 de la mañana, pero la luna alumbra tanto que se veía todo claro. Yo pude caminar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no está ese exceso de luz que tenemos en la ciudad. Pero la oscuridad absoluta, yo decía, voy a experimentar la oscuridad absoluta y no la experimenté. Mao, ¿hay posibilidades de apagar todas las luces un momentico rápido? Todas. Bueno, la cruz no sirve, el video no se puede apagar, o lo pueden poner un momentico en... ¿A Jesús no se puede apagar? ¿En la S? ¿Eso? Listo. Bueno, la cruz no se puede apagar. Digamos que cuando usted entre semana he tenido que venir a este lugar y está todo apagado, esta luz no es la que vive uno usualmente. ¿Por qué? Porque no están esas luces prendidas, porque afuera está cerrado, pero se ve una oscuridad absoluta. Para sus ojos es fácil este tipo de oscuridad, acostumbrarse a esto. ¿Les gusta la oscuridad? ¿Quién le gusta la oscuridad? Levánteme la mano. ¿Le gusta la oscuridad, Cristian? Listo. ¿A quién no le gusta la oscuridad? Levánteme la mano. Para dormirse rico. Ok, perfecto. Pero ¿a quién no le gusta? ¿Por qué no nos gusta la oscuridad? ¿Te da miedo? ¿Por qué no les gusta la oscuridad? ¿Por qué más? ¿No les gusta? ¿Por qué? No se ve, se siente vacío, es cómodo caminar en la oscuridad. ¿Usted no imagina cuántas veces yo me llevo una silla de esas caminando acá? Porque digo, yo me sé la iglesia de memoria, yo puedo salir caminando y no tengo problema. Y ¡pum! Me llevo una silla. Y es bonito cuando usted se pega en un dedo. Entonces, la oscuridad no es bonita, o sea, no es agradable la oscuridad. Pero mire que la Biblia, y ya podemos empezar a aprender. Gracias. Por acá está Jesús. Prendamos a Jesús. Listo. Y entonces dice que estaba vacía y estaba en tinieblas. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es desorden. ¿Por qué? Porque en la oscuridad el desorden no se ve. Si usted de pronto esta mañana salió muy rápido de su casa y dejó la cama sin tender, en la noche cuando llegue, si la luz está pegada, hay orden. Tan pronto prende usted la luz, la cama está sin tender. Y lo primero que siempre viene Dios a hacer en la vida de cada uno de nosotros es empezar a traer un orden, a organizar. Cuando llegamos a los caminos de Dios, eso fue lo primero que vino a pasar. Tú y yo llegamos a los caminos de Dios. Mire, Marco, yo no llegué tan mal, pero llegamos en desorden en diferentes áreas, porque bien sea estábamos pasando por una necesidad física, una necesidad en salud, una necesidad emocional, enfermedad, lo que haya sido, pero veníamos en un desorden y lo primero que viene siempre a traer Dios es un orden. Esas dos palabras que dicen ahí en pantalla, desorden y vacío. Probablemente no estaba en desorden, pero sí había un vacío en tu vida. ¿Por qué? Porque por naturaleza fuimos creados por Dios para tener una relación con Él. Si no teníamos la relación con Dios, estábamos vacíos, nos hacía falta. Estábamos de esa parte como que hay algo que me falta. ¿Usted alguna vez ha pasado por un momento de el celular, como que algo le hace falta? Y empieza usted a sentir ese mini infarto, como que el celular no está, y de pronto voltea a mirar, está ahí encimita y vuelve a la calma. ¿Por qué? Porque esa sensación de vacío no es agradable. Pero esa sensación de el mundo, la creación estaba desordenado y vacío. Y entonces lo primero que dice Dios es, vamos a empezarle a dar orden a esto. Y lo primero que empieza a hacer es a organizar y empieza a decir, el día, la noche, empieza a poner orden y claridad. Ya la oscuridad empieza a cambiar. Y empieza todo a alinearse, empieza todo a encontrarse como debe ser. Ahí la invitación es, y lo que nos recuerda a Dios es, siempre hay un momento en el que tú y yo necesitamos pasar por un orden en nuestra vida.
Hay una necesidad y un vacío que no va a ser saciado por nada más, sino por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese vacío que está ahí solo va a ser lleno por Dios. Él empezó con la creación, pero eso nos habla inmediatamente a cada uno de nosotros de decirnos, hay un lugar que solo va a ser lleno por la presencia de Dios. ¿Qué necesita y qué necesita Dios de nosotros? Que se lo permitamos, que encontremos y reconozcamos, yo necesito ser lleno de Dios para que mi vida empiece a encontrar el orden perfecto. ¿Claros hasta ahí? Listo. Vamos con el segundo día. Ahí mismo Génesis, versículos 6 al 8. Leo para ustedes. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas que las separe, y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. Y esa expansión la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Veníamos en un desorden, empieza a haber orden, empieza a haber el día y la noche, pero se dio cuenta, necesitamos separar las aguas de los cielos y de la tierra. ¿Cómo así que hay aguas allá en los cielos? Se llama atmósfera. ¿Por qué? Para que empiece a haber vida, usted y yo, ¿qué respiramos? Oxígeno, necesitamos la atmósfera. ¿Se han visto que ahorita que está de moda con el tema de que lanzaron este cohete para la luna y que volver a conquistar y todo este tema, pero siempre nos muestran el resto de planetas, nada más de la Vía Láctea, han tratado de investigar dónde puede haber vida y lo primero que encuentran es, no hay una atmósfera buena para el ser humano o para los animales. ¿Les gustan las películas de ciencia ficción? ¿Han visto las películas donde lo primero que hacen es, bueno, no ciencia ficción, ¿vieron Toy Story? ¿Se acuerda cuando Buzz le abre el casco a Woody? Woody le abre el casco a Buzz. ¿Qué hace Buzz inmediatamente? Se empieza a revolcar porque si yo no puedo respirar, ¿cómo hace eso? Usted no puede hacer eso. Si yo no puedo respirar, ¿qué tal me hubiera muerto? Entonces lo primero que hace es, vamos a crear la atmósfera. ¿Pero dónde está el agua? Allá arriba, Marco, muéstrame eso. Cuando llueve, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del ciclo del agua? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Se han visto que cuando llueve y después empieza a salir el sol, empieza a levantarse ese vapor? Porque va el agua otra vez para arriba y viene el proceso de precipitación y cae el agua. Entonces ahí ya empieza Dios a separar. El agua tiene que quedar en la tierra y el agua en los cielos. ¿Claros hasta ahí? Hasta biología estamos aprendiendo el día de hoy. Listo. Van 2 días. Vamos para el tercer día. Pero perdón, antes de eso, ¿Dios qué tuvo que hacer para que las aguas se separaran? ¿Qué hizo Dios? ¿Una qué? ¿Una qué? Una división. Y entonces usted y yo, cuando venimos a los caminos de Dios, usualmente vamos a tener que pasar también por esos lugares de división. ¿Para qué? Para que empiece a haber un orden. ¿Cómo hace división, Marco? ¿De qué está hablando? O sea, ¿voy a tener que pelear con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con alguien voy a tener que pelear? No, pero hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones son un punto de cambio. Punto. ¿En qué, Marco? Hay eventos, hay situaciones que realizamos que no podemos seguir llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no nos suman. Si usted quiere empezar una rutina, está Nico así. Siempre te toca cuando estoy yo predicando, Nico. Nico, quiero bajar de peso. Y es real. ¿Cuántas rutinas tengo que hacer para bajar de peso? ¿Cómo que muchas? ¿Una? ¿Cuál? La misma rutina. No, pero todos los días no me sirve. 6 días a la semana. Negociemos. 2 días a la semana. No. Semana descansando. Una semana y semana no. Nico, pero no me gusta. ¿Algún otro instructor que sea más flexible? No me gusta este. ¿Qué tengo que hacer yo para empezar lo que tú me dices? ¿Qué tengo que hacer yo? Prepararme y tomar la decisión de hacerlo. Gracias, Nico. Una decisión, punto. A partir de este momento tienen que haber cambios. Cuando hace una división, inmediatamente hay necesidad, hay eventos que tenemos que empezar a evaluar tú y yo para saber qué tenemos que cambiar. Aquí estamos hablando de la creación, pero cuando la creación eres tú y soy yo,
Hay eventos que tenemos que empezar a mirar en nuestras vidas para saber de qué forma tengo que comportarme. ¿Hay cosas por mejorar? Todas. Porque todo es susceptible al cambio y a mejora. Todo, absolutamente todo. Mi relación con Dios es buena. ¿Puede ser mejor? Claro que puede ser mejor. Mi vida con mi esposa, con mis hijos es buena. ¿Puede ser mejor? Claro que puede ser mejor. Pero hay una decisión que tenemos que tomar. Y es una decisión como la que mostró Dios acá. Una división y un cambio hacia arriba. ¿Para qué? Para que no se siguiera mezclando unas cosas con otras. Tercer día. Génesis 1, 9 al 13. Leo para ustedes. Y dijo Dios, que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y el conjunto de aguas la llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según la especie, y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y este fue el tercer día. Acá empieza a cambiar un poquito la forma, porque antes él era el mismo que hacía, pero acá ¿qué pasó? A ver, ¿quién estuvo bastante pendiente de lo que acabo de leer? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Fue específico? Listo, perfecto. Cogió el agua, o sea, ya bajó Dios, el agua que quedó en la tierra, o sea, acá, la que está debajo de los cielos. Y la empezó a agrupar en un solo lugar, hizo los mares. Pero justo después de eso, ¿qué hizo? Le dijo a la tierra, produzca semillas y produzcan árboles con fruto. Dio la capacidad a la creación de crear a sí mismo, de proveer. Usted y yo, o más bien la creación en general, tiene la capacidad de generar nuevas creaciones. ¿Cómo así, Marco? ¿De qué está hablando? Miren, ahí lo está diciendo. Somos fructíferos por naturaleza. A la vegetación le dijo, la vegetación produzca más vegetación. A los árboles le dijo, produzcan más fruto. Usted lo acaba de leer. Y con esto, ¿qué entiendo yo? Que Dios no es un Dios creador para que la creación solo esté ahí, sino para que la creación sea dinámica, para que la creación produzca. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al campo y ver cómo cuando empiezan a salir la papa, los maizales, las matas de plátano, verlos cómo empiezan a crecer y ver cómo esos frutos empiezan a darse. ¿Han tenido la oportunidad de ver una naranja en el árbol? ¿Han tenido la oportunidad de coger esa naranja y sacarla y como que abrirla como que cuando ya está madura? Si usted se comió una naranja verde, lo más seguro es que se le quemó la boca. Pero usted tiene la oportunidad de bajar esa naranja, esa mandarina que está madura, que está perfecta, como que está en el punto, que está así toda bonita, y se la come. Ahí usted se da cuenta qué maravillosa la creación de Dios. Pero miren que fue dada esa instrucción de parte de Dios. O sea, no solo se quedó en el yo creo, yo creo, yo creo, sino aparte dice yo creo las plantas, y las plantas sean las que empiezan a generar. Porque la creación tiene que ser dinámica. La creación no puede ser estática. Nosotros no podemos ser una creación estática que aquí estoy. Vine, conocí de Dios y aquí me quedo. Vine, conocí de Dios y aquí me quedo estático. Fuimos dados y puestos en esta tierra para dar fruto. Es más, en la misma Biblia lo muestra. ¿Se acuerda cuando dice, por los frutos los van a conocer? Ese es el fruto que he dado sobre ustedes. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles decían, estos son raros porque parece que como que se aman, como que tienen algo particular? Esa es la creación. La creación es dinámica. Y miren que a partir del día 3 empieza a haber un cambio, porque la misma creación empieza a generar más creación, o la misma vida por Dios empieza a dar más vida, porque la vegetación finaliza el versículo 13 dice, el versículo 12 dice, comenzó a brotar vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y consideró que esto era bueno, dice Dios. Vamos para el cuarto día. ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Quién me ayuda a leer? Quiero que hagan
estaciones y los días los días y los años. Luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que domine el día y la luna para que domine la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para iluminar la tierra, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó el día. Llegó la mañana. Gracias, Isa. ¿Qué finalidad tenía la expansión sobre la tierra? ¿Qué finalidad tenía esto? Ahí dice que fuera orgánico y empezara a juzgar y empezara a generarse un orden. ¿Por qué? Porque hasta ese momento sí había día, noche, día, pero acá necesitábamos tener los astros. En otras versiones dice que un astro mayor o un astro menor. Y entonces se empiezan a generar a generar el sol y las estrellas. Pero miren que ya empieza un orden a encontrar. Ya hay vegetación, proveyó la vegetación. Pero, a ver, vamos a volver a las clases de biología. Para que las matas generen fruto, ¿por qué proceso pasa? Fotosíntesis. ¿Y qué? ¿Se acuerdan de allá de la profesora en el primero o segundo año cuando les decía qué es lo que se requiere para que la fotosíntesis se dé? El sol. ¿Se acuerdan que alguna hicieron el experimento alguna vez? Ese experimento de poner las maticas con le dijeron, esta semilla póngala que no le dé el sol, esta que le dé el sol, esta que tenga mucha agua. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí lo hicieron? ¿Sí pasaron por el colegio ustedes? O sea, yo fui el único que fue aplicado en el colegio. ¿Validaron o qué? Esas risas de, sí, yo validé. Bueno, en fin. La fotosíntesis, mis queridos, vieron el autobús mágico, era buenísimo. Bueno, eso suena viejo, pero listo. Y mostraba que la luz es necesaria para que las plantas den, para que las plantas avancen, para que las plantas crezcan. Y entonces empezó a decir, acaban de salir las semillas, pero las semillas tenían una finalidad. ¿Cuál era? Dar fruto, ¿cierto? Entonces Dios adicional provee el fruto, la opción para dar el fruto, y pone el sol en la mañana o en el día. ¿Para qué? Para que las plantas reciban esa carga de sol y puedan recibir y dar fruto. O sea, mire cómo Dios es estratégico en todo lo que va haciendo, va proveyendo y va haciendo. Porque las plantas adicional que te necesitan también el agua, ¿y el agua ya la había generado? Sí, la había organizado, ya había generado los mares, había generado y también había separado y la había puesto en estado gaseoso. Pero ya tenía agua, luz, pero también necesitan la noche, porque las plantas en la noche, ¿qué generan? ¿Perdón? ¿Se han escuchado que las plantas producen oxígeno, pero en la noche producen dióxido? Porque van limpiando, porque se van purificando. Entonces empieza a hacer el orden. Y también importante, ¿quién acá ha pasado mucho tiempo sin dormir? Que me diga 2 días sin dormir. 2 días sin dormir, 2 días sin dormir, 2 días sin dormir, 3 días sin dormir, 3 días sin dormir. ¿Ninguno fue de rumba bravo? 3 días sin dormir, no por rumba, digamos que fue leyendo la palabra de Dios. 4 días sin dormir. Bueno, tú dijiste, Guille, 2 días sin dormir. ¿Cómo estabas al final del segundo día? ¿Destrozado? Guille, si yo te hubiera dicho, vamos y te invito, ¿cuál es tu comida favorita? ¿La pizza? ¿De dónde te gusta? ¿Te encanta de dónde? ¿De Domino's? Guille, barra libre, vamos a comernos toda la pizza que quieras. Es barra libre, toda la pizza que quieras, pepperoni, hawaiana, pollo con champiñón, la que quieras. ¿Por qué no? ¿Necesitabas dormir? Eso pasa. Hay momentos, a usted le ha ganado, a mí no tanto, pero bueno, ¿le ha ganado el sueño sobre el hambre? ¿Ha llegado a ese punto donde tengo que dormir porque estoy destrozado y tengo que descansar porque no voy a poder hacerlo? Es necesario la noche para descansar. Y él dice, yo no solo proveo un tiempo para trabajar, pero también un tiempo para descansar. Pero lo bonito es, no solo les dejo el tiempo, sino también les pongo la luna. ¿Alguno de ustedes vio Todopoderoso 1? ¿Qué pasa cuando Jim Carrey dice, la luna está muy lejos, acerquémosla un poquito? Hubo un tsunami, hubo un maremoto, porque para los que no saben, la luna en parte ayuda al movimiento
del mar. ¿Por qué? Porque genera un efecto sobre las mareas. Por eso, dependiendo de la luna, puede haber un mar más picado o menos picado. Mire cómo Dios va compenetrando toda una cosa al lado de la otra. Todo hace parte de un solo ¿qué? De un solo sistema que se entrelaza uno con otro y que depende uno del otro. Que no es tan fácil como, ay, eso no está tan bonito, que quitémoslo y pongamos al otro lado. Empiezan los problemas. Y mire Dios cómo va en una secuencia perfecta. Listo, pasemos al quinto día para ir acelerando. Dice, y dijo Dios, voy del 20 al 23, y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes animales marinos como los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con todas estas palabras: sean fructíferos y multipliquen, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana de este que fue el quinto día. Miren que ya estaban la vegetación, ya estaban los cielos, los mares y demás, y Él crea o genera la vida, y empieza la vida como la conocemos, de los mares y las aves que vuelan sobre los cielos. Pero miren que hay una parte fundamental y me quiero detener un momentico ahí, es el 22, dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aguas se multipliquen en los cielos. ¿Qué había establecido primero Dios para llegar a este momento? Una plataforma. ¿Por qué? Porque ya estaba el mar, ya estaban los cielos, ya había el oxígeno, ya estaba la vegetación y demás. Pero acá dice, vamos a crear a los seres acuáticos y a los seres que vuelan. Y empieza un proceso de formación. Pero miren que primero proveyó el lugar donde tienen que estar. ¿Qué pasa con esto? Que siempre encontramos una bendición porque dice, fructifíquense y multiplíquense. Y usted ha tenido la oportunidad de pronto estar en el mar y ver sus cardúmenes de pescados moviéndose por un lado al otro. No son ni uno ni dos, son miles moviéndose uno por el otro. ¿O vieron Buscando a Nemo para que sea más fácil? ¿Se acuerdan los pescados que imitaban? ¿Se acuerdan que imitaban y cómo se movían ellos en grupos gigantes? Y uno dice, los pescados, o sea, yo no creo que hayan pasado, hayan hecho 2 semestres o 3 semestres de estudio de ubicación o tengan la capacidad para cargar un GPS todos debajo del bolsillo, debajo de la aleta. Pero el sistema de la perfección del sistema que hay debajo de los mares es tan complejo que cualquier modificación, aún en el pH del agua, genera devastación. Por eso es que cuando se han escuchado cuando hay esos derrames de crudo de petróleo en el mar, lo que pasa y cómo dice, se destruyeron tantos ecosistemas y demás. ¿Por qué? Porque el ecosistema hace parte de un equilibrio perfecto. Y están todos entrelazados unos con otros, hay una dependencia. Todos construyen, aún debajo del mar, debajo del océano. Uno de los pescados como unos con otros, o los peces más bien, unos con otros interactúan, unos se alimentan de ciertos elementos y los otros se alimentan de eso, pero al final hace parte todo de un proceso. ¿Por qué? Porque hay una bendición de Dios ahí. Fructifíquense y multiplíquense. Ahí está la bendición de Dios. Ahí fue cuando Dios dijo, voy a venir a organizar esto. Sigo avanzando. Vamos para el sexto día y va del 24 al 31. Y dice, dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los animales que se arrastran por el suelo.
también dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y les doy la hierba verde, la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves de los cielos, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Vino la noche y la mañana del sexto día. Acá hubo una diferencia. Acabamos de crear, o más bien Dios acaba de crear los animales del agua y las aves, y les dijo, fructifiquen y ¿qué? Y multipliquen. Listo, ahí está. Pero dice, ahora vamos a crear los animales salvajes, terrestres, perdón, los domésticos y los terrestres. Listo, hasta ahí. Y dice que después de crearlos dijo que era bueno, ¿verdad? Pero dice que después hizo ¿qué? Al ser humano y tomó la decisión de hacer la imagen y semejanza de ¿quién? De él. Ya nos parecemos a Dios. O sea, Dios tiene barba con canas como yo, o Dios no tiene barba como Jota. ¿Cómo así? ¿Dónde está la imagen de Dios? Pero vamos a un poco más profundo. Y dice que los creó a su imagen y lo creó, pero de una particularidad. También los bendijo para que fueran fructificados y se multiplicaran, pero adicional, ¿qué puso? Puso un señorío adicional. O sea, el ser humano tiene la particularidad que no solo le dijo, fructifíquense y multiplíquense, sino adicional le dijo, les voy a dar la capacidad para que sometan o sojuzguen, en otras versiones lo dice de esa forma, a los animales, a la creación, a los que previamente habían sido creados, como los seres acuáticos, a los que previamente habían sido creados, como los seres o las aves, o los animales terrestres. Nos puso con la finalidad, pero no solo sobre eso, sino también sobre los frutos y sobre la hierba. Básicamente dijo, esta creación necesita ser dominada ¿por quién? Por el hombre, por usted y por mí. De lo que acabamos de leer, a mí me sorprende cómo Dios empieza a proveer todo. ¿Por qué? Porque en su esencia Dios es un Dios proveedor o sustentador. Los que somos papás constantemente trabajamos, nos esforzamos, no por gusto propio, sino porque entendemos que detrás de nosotros viene una generación que necesita ser proveída por mí. O sea, yo a mis hijas no les digo, mija, mira a ver dónde consigue la plata de esta semana. ¿Por qué? Porque yo esta semana no tengo plata. Si por alguna razón no me está alcanzando el dinero, yo me tengo que esforzar, buscar una adicional, pero yo tengo una responsabilidad muy grande con mis hijas, porque yo soy el proveedor de mis hijas. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad grande de proveer sobre nuestros hijos. Eso no solo nos lo manda la Biblia, sino nos lo manda la ley. ¿Por qué? Porque si un día tomar la decisión de no quiero proveer, Ivonne puede ir ante las autoridades y ponerme una demanda que se llama demanda por alimentos. Y si yo lo incumplo, inmediatamente me llegan a embargar el salario. Es más, dentro de las ¿cómo se llama? De los lineamientos o normativas, gracias, más importantes o más rígidos que hay, de los más fuertes hay sobre la demanda de alimentos. Hace poquito leí por ahí un artículo que decía que querían poner aún, ustedes saben que cuando un niño va a salir del país, tanto papá como mamá deben autorizarlo. O sea, si mis niñas quisieran salir del país y yo no voy a viajar con ellos, yo tengo que darle una autorización a Ivonne para que saque las niñas. Pero ¿qué quieren hacer? Hay una ley que está buscando que si hay demanda por alimentos, aún uno de los padres pueda sacar a los niños sin el consentimiento del otro, porque está diciendo, usted es un irresponsable, así que usted no tiene ninguna autoridad sobre estos niños. ¿Por qué? Porque la ley es fuerte, porque la ley dice, es necesario proveer. Yo fui puesto en esta tierra, o fuimos puestos en esta tierra para proveer para nuestros hijos. Es la ley de la vida. Y acá lo que está mostrando es cómo Dios, la imagen de Dios aún se evidencia en eso, porque Dios dice, yo te puse sobre la faz de la tierra, pero aún yo proveo lo que tú necesitas. Ahí la pregunta es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que Dios provea? Si Dios en su esencia es el creador de todo, y acá estamos viendo cómo toda la creación estaba y la estaba poniendo a los pies del hombre, no para que el hombre se envanezca y diga, soy el rey del mundo, como dijo por allá Leonardo DiCaprio alguna vez, sino para que entendamos que tenemos una responsabilidad grande de ser buenos administradores sobre la creación de nuestro Dios creador. Las herencias
o más bien, muchas de las herencias de hombres que hicieron mucho dinero se pierden porque sus generaciones no son buenos administradores. Usted y yo hemos visto muchas veces, o hemos escuchado, cómo empresas grandes que se levantaron un día porque un hombre fue trabajador y todo eso, la recibió un hijo que no la valoró tanto, se acabó y se destruyó. Porque por naturaleza no somos buenos administradores. A pesar de que acá nos creó buenos administradores, los errores que cometemos nos llevan a ser malos administradores. Pero aquí yo estoy viendo un Dios proveedor y sustentador. Por eso la pregunta que te la vuelvo a hacer, que la hice hace un momento, te la repito en este momento. ¿Qué necesitas de tu Dios? Ahí me está mostrando que todo lo que yo necesite de Dios es proveído por Él. Alimento, ahí dice que proveyó alimento. Techo, ahí dice que proveyó techo. Que necesito tener una mascota, ahí dice que los animales domésticos ya estaban. Que necesito encontrar el sentido de mi vida, ahí dice que teníamos una tarea por realizar. Porque había puesto y nos había puesto como una mayordomía. Y se empieza a evidenciar que tenemos una responsabilidad. No podemos ir por la vida pensando, yo vine o fui puesto en la tierra para no cumplir con ningún propósito. Mis queridos, mis queridas, sí hay un propósito en tu vida. Y es estar pendiente de la creación de Dios. A cada Eva lo tenían. Más adelante los llama. Pero tenemos una responsabilidad muy grande. La pregunta es, ¿qué necesitas para eso? La respuesta está en la misma Biblia. Yo lo proveo todo. Yo soy tu sustentador, tu proveedor. Soy tu ayuda, soy tu consejero. ¿Qué más necesitas? Y no es casualidad que en este 2026 Dios nos tenga que recordar de vez en cuando eso. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Claro que se nos olvida. El día a día a veces nos quita, tanto afán que tenemos en el día a día, nos quita esa posibilidad, nos quita recordar y entender que un día Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, animales, vegetación y todo, para ponerlo al servicio del hombre y decir, yo soy tu proveedor. Te lo repito de una vez, te lo vuelvo a repetir, Dios es tu proveedor. La pregunta es, ¿qué necesitas? A veces esa pregunta se responde nada más con teniendo una relación con Dios para escuchar lo que Él tiene para mí. El problema es que esa relación es la que muchas veces no tenemos. Esa relación es la que muchas veces dejamos de lado. Continúo. Vamos, por favor, a la siguiente hoja, Génesis 2. Y vamos a finalizar la creación leyendo versículos 1 al 2. Leo para ustedes. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Qué quedó terminado? ¿Quedó faltando algo? Todo lo que hay en ellos quedó terminado. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Pregunta: ¿Dios dejó algo a la mitad? ¿Cuándo descansó? Después de crear, cuando terminó toda su obra y volteó a mirar y se dio cuenta, está todo completo y está listo. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos de ustedes, como yo, descansamos antes de tener todo finalizado? Después del almuerzo con más calmita. ¿Cuántas veces nosotros empezamos algo y finalizamos, o no lo finalizamos más bien porque por la mitad decimos, estoy cansado, ya no puedo más, me siento frustrado, quisiera descansar? La constancia, yo creo que es de las capacidades que menos contamos con en la humanidad. Hay personas que son muy constantes en el ejercicio, pero de pronto son inconstantes en otras áreas. Pero en general, el ser humano por naturaleza o en su diseño está la inconstancia. No somos constantes en algunas situaciones de nuestra vida. No somos constantes en lo que emprendemos. Es más, muchas veces nuestra palabra no tiene el valor que debe tener. Comprometemos y vamos a hacer tal cosa. Y después de un tiempo, por eso que hoy en día tenemos que ir ante notario, ante el abogado, el contrato. Mejor dicho, falta, ya vamos en que tiene que traer deudor con finca raíz, que tenga capacidades sobrenaturales, que tenga mucho dinero. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Me comprometo, pero lo dejo botado. Me comprometo con Dios
a levantarme todos los días a orar, a adorar y a ayunar, y vamos a hacerlo porque voy a tener una relación con Dios. Pero me gana la pereza. Esa cobija endemoniada me abraza y me dice, no, de aquí no sales. Me comprometo con que voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa, con la ayuda de Dios. Pero después de un momento empiezo, ¿para qué me diste esa bruja o ese ogro? Me comprometo a ser un mejor trabajador. Voy a ser un trabajador juicioso, voy a trabajar mucho, voy a ser de esos que se gane el trabajador del mes, de la semana. Voy a hacer yo eso. Pero ¿para qué lo hago si es que me están explotando? Se están aprovechando de mis valores. Es que lo que necesitamos es una revolución. La inconstancia, mis queridos, nos está matando. La inconstancia nos está dejando de recibir las bendiciones. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo un Dios que dijo, todo lo que emprendió lo terminó. Y me mostró, sí hay que descansar. ¿Pero cuándo? Cuando todo está terminado. Acá hay un orden y a mí me encanta Dios porque Dios es un ser de orden. Creó, trabajó, se esforzó, constantemente volteaba a mirar, sí, está bien, quedando bien creado, bendecía, pero al final descansa. O sea que sí es válido descansar, sí es válido descansar, que tú digas, me voy a tomar un tiempo para descansar en todas las áreas. No, que yo estudio mucho, leo mucho, trabajo mucho, es necesario descansar. Claro que es necesario descansar, pero hay una particularidad para el descanso y es cuando todo está finalizado, cuando todo se hizo como se tenía que hacer. Ahí es donde hay que descansar. Entonces, Dios conociéndonos, ni para uno, ni para un lado ni para el otro, ni para un lado de nos vamos a enloquecer y vamos a hacer de todo y nunca voy a descansar. ¿Por qué? Porque viene la frustración y vienen los problemas en los matrimonios, en las familias. No, es que yo trabajo mucho, yo soy un buen proveedor para mi casa y trabajo mucho. Y casa te estás diciendo, ¿y cuándo descansas con nosotros? No, para el otro lado, descanso mucho, comparto mucho en mi familia y todo eso. Y en la casa te dicen, ¿y dónde está la provisión? Tiene que haber un equilibrio perfecto. Pero ahí yo estoy viendo cómo Dios se encarga de llevar todo. Y es importante entender que terminó su tarea, terminó porque Él dijo, y todo era bueno. En este capítulo que hemos leído, yo me tomé el trabajo de ver y hay 3 palabras que se repiten constantemente. Y dijo Dios, y fue así, y vio Dios que era bueno. Son 3 palabras que constantemente se repiten en los 7 días que acabamos de leer. Constantemente Él decía, y dijo Dios, o sea, en Él, en Dios en su esencia, hay creación, porque dijo, Dios dijo, hagamos, y Dios dijo, produzcan, y Dios dijo, sean bendecidos, y Dios dijo, fructifiquen. Hay un poder grande en la palabra de Dios para que de donde no existía empiece a existir. Eso que me lleva a recordar que las palabras que ha dicho Dios sobre tu vida son realidad. No se van a quedar ahí nada más como palabras dadas, porque Dios, a diferencia de nosotros, no dice o no habla de más. Voy a estar contigo el resto de mi vida. Cuenta conmigo, todo lo que necesitas cuenta conmigo, Isa. Yo estoy aquí para ti. Lo más seguro es que te falle, porque soy una persona común y corriente. Hay un día que me canso y hay un día que me levanto de mal genio. Usualmente es muy seguido. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, las palabras de Dios, a diferencia de las palabras de los hombres, no están limitadas. Y cuando Él dice, y dijo Dios, hay creación. ¿Por qué? Porque en lo que acabamos de leer, Dios me muestra cómo respaldó con hechos sus palabras. Imagínense por un instante que yo a mi esposa o a mis hijas le dijera, yo las amo con todo mi corazón, pero no hay algo que respalde esas palabras. Ellas van a decir, usted lo que es un carretudo. Usted lo que tiene es un man que tiene buena labia, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque las obras tienen que respaldar las palabras. Y Dios me muestra que Él sí respalda sus palabras. Así que de nuevo, si alguien, en algún momento Dios dijo una palabra sobre ti, tú no la has visto, espérala porque se va a cumplir. Porque si Dios lo dijo, es así. De donde no había, Dios dijo y existió. De donde de pronto no has visto, si Dios dijo, va a existir, estoy más que seguro. Segunda palabra,
Segunda palabra, y fue así. Lo respalda con la primera porque dice, dijo y fue así. Dijo y fue así. O sea, no solo se queda en la palabra, sino hay una ejecución. Yo quisiera adelgazar y tener el cuerpo súper marcado. Nico me dijo, tiene que tomar una decisión, empezar a hacer una rutina. Fue así. Fue hecho, se volvió realidad. En una versión algo más mañera sería como, hágalo realidad, papi. No nos podemos quedar nada más así. Yo quisiera, hágalo realidad. Él lo muestra, lo hizo realidad. Día tras día lo fue haciendo uno detrás de otro, hasta el momento de cumplir. Y la tercera palabra o la tercera frase que se repite mucho es, y Dios vio que era bueno. O sea, sentarse y evaluar hacia atrás es necesario. No podemos ir por la vida avanzando como locos sin tomarnos un tiempo de detenernos y voltear a mirar. ¿Es correcto o no es correcto? Eso nos invita a que la reflexión es necesaria. La reflexión es entender hacia dónde estoy avanzando. ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué? Porque si no, facilito nos podemos torcer en algún momento. Facilito nos podemos confundir en algún momento. Cuando dice Dios que el mismo Dios volteó a mirar y se dio cuenta es bueno, es porque el mismo Dios se evalúa y verifica. Y si Dios lo hace, porque yo no lo voy a hacer yo. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí está claro? Bueno, y en estas 2 horas que me quedan, voy a tratar rápidamente Génesis 2, del 4 al 24. Vamos a mirar acerca de, ¿qué título tiene su Biblia ahí? El hombre y la mujer en la tierra del Edén. Listo. Dice, leo para ustedes rápido, dice, esta es la historia de cuando Dios creó los cielos y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado en un jardín el cual llamó el Edén y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles, eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros 4 ríos. El primer río se llamaba Pisón y este es el que rodea todo el país de Havilá. Y allí hay oro muy fino y hay también piedras y ónice y plantas que hacen finos perfumes. El segundo río se llama Gihón y es el que rodea el país de todos los etíopes. El tercer río es el Tigris, que corre del este de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de este árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan sobre los cielos y la tierra, y se lo llevó al hombre para que pusiera nombre. Y este así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así, mientras éste dormía, Dios le sacó de entre sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, le dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como la mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenzas de andar así.
¿Cómo así? Acabamos de leer el capítulo 1 y mencionó el hombre y la mujer. ¿Y por qué acá se centra? Porque aquí vamos a ver un poquito ya la creación puntual de la mujer y el hombre y la forma como lo hizo. Entonces me quedo con dos versículos para analizar. Uno, el 7, dice, y el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Los que llevan más tiempo en la iglesia, yo creo que han pasado por ese ejercicio que siempre hacíamos de con arcilla, hacer el muñequito y sóplele en la nariz para que viva. Ponga ese aliento de vida para que sea diferente. Pero en ninguna otra parte de la creación muestra que se tomó el trabajo de dar ese soplo de vida, ese aliento de vida. ¿Algunas han visto cómo cuando una persona está sufriendo un paro, está sufriendo algún percance de salud, qué es lo primero que hacen? RCP, ¿y qué tratan de hacer? Meter ¿qué? Oxígeno a los pulmones. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona pierde la capacidad de respirar por sus propios medios, es necesario llevar ese oxígeno a los pulmones. ¿Por qué ese oxígeno en los pulmones qué hace? ¿Por qué es tan necesario el oxígeno en los pulmones? Oxigena la sangre, da vida, porque al final genera que todo fluya. La sangre que se encarga de llevar el oxígeno a diferentes lugares necesita estar vivo, y eso es lo que constantemente se ve en las personas que sufren algún tipo de problema, pierden la conciencia por alguna razón y se empiezan a ahogar. Es necesario que el aire nunca falte. ¿Puede faltar la comida por un rato? Sí. ¿Puede faltar el agua por un rato? Sí. Pero si no está el aire, empezamos a tener problemas porque empieza ¿cómo se llama? A haber unos colapsos en todo el cuerpo. ¿Puedo durar un día sin comer? Sí. ¿Puedo durar un día sin tomar algo? Sí. Pero ¿cuánto puede durar sin respirar? No, que yo soy capaz de aguantar la respiración. ¿Lo hicieron de niños? Yo aguanto. Me estoy muriendo. Pero usted tener hambre, sí, le da mal genio de pronto. Pero que le falte el aire, que le falte el oxígeno en los pulmones, empieza a colapsar, empieza a desesperarse, empiezan los movimientos. Definitivamente las muertes más feas tienen que ser morir ahogado. Porque es un desespero terrible. Pero ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Como ese aliento de vida que viene de parte de Dios, lo que hace es que el hombre sea un ser viviente, pero adicional le dé una capacidad diferente, porque ese aliento de vida lo trajo de nuevo a la vida, lo trajo de una vez como viene a la vida, se para y empieza a realizar diferentes actividades. Ese aliento de vida vino para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros y para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un toque de Dios para cada uno de nosotros. Hay un toque de Dios para cada uno de nosotros y hay una esperanza de Dios para cada uno de nosotros. Así que si en esta mañana alguno de ustedes dice, no hay esperanza para mí, no hay ningún tipo de consuelo para mí. ¿Por qué? Porque yo ya no valgo, no soy merecedor de nada. Acá Dios está diciendo, yo un día me tomé el trabajo de dar un aliento de vida para tus antepasados, pero ese aliento de vida te cubre a ti. Me cubre a mí. Ese aliento de vida trajo una esperanza para cada uno de nosotros y por eso es que Dios se tomó el trabajo. Imagínense por un instante, si no fuéramos importantes para Él, no se hubiera tomado el trabajo ni hubiera mandado el aliento de vida. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Pero lo hizo y dijo, yo a ti te amo, hijo, y necesito que seas especial. Así que eres especial para Dios, ante los ojos de Dios. Tú y cada uno de los que estamos en este lugar somos especiales para Él. Y finalizo porque me volé el tiempo y perdónenme por favor. Finalizo con el versículo 18 al 24. Dice, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y todos llegarán a ser uno solo. Cuando yo leo esto entiendo que Dios no solo proveyó alimento, comida, animales, todo eso, sino también proveyó una ayuda idónea, una buena ayuda.
Y aquí cuando yo leo esto me doy cuenta cómo Dios entiende y dice, no es bueno que esté solo, no es bueno que esté pasando por esta situación solo, no es bueno estar aislado. Y lo voy a ir un poquito más profundo. Usualmente cuando tenemos un problema, siempre nos empezamos a aislar, nos empezamos a alejar. ¿De quiénes? De los seres que nos aman, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los familiares, aún de la misma iglesia, porque hemos entendido en este lugar que la iglesia no es esto, la iglesia son ustedes y yo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y usualmente lo que pasa cuando hay problemas es, hay un alejamiento, no me alejo, déjeme aquí solito y que nadie me toque ni nadie me mire. Y Dios dijo, no es bueno que estés solo, no es bueno que estés en ese lugar allá solito, donde nadie te ve, donde nadie puede estar cerca a ti. ¿Por qué? Porque es donde somos más vulnerables. Ustedes han visto cómo cazan las manadas que son en grupo, por ejemplo los leones. ¿Qué buscan los leones? Buscar cuál es el más débil y empezarlo a alejar poco a poco de la manada. Empezarlo a llevar a un lado y tratar de cercarlo para que esté solito y ahí poderlo atacar. Porque eso pasa, mis queridos, cuando usted y yo nos empezamos a alejar y empezamos a dejar de lado no solo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, sino las diferentes situaciones, la iglesia, las personas que están a nuestro alrededor, empezamos a ser presa fácil. Porque de nuevo Dios dijo, no es bueno que esté solo. Por eso cuando tenemos la fortuna de tener esposo o esposa, encontramos una compañía para la vida, pero sobre todo para cumplir lo que Dios nos mandó a hacer, y es cumplir el propósito. Básicamente con esto te estoy diciendo, cuando tienes una pareja con la que puedes avanzar, estás encontrando la ayuda idónea para cumplir tu propósito. Así que no la podemos dejar de lado, no la podemos desperdiciar, o no podemos desperdiciar ese privilegio que tenemos. Pero miren que hay algo más bonito, y es la saca de la costilla y empiezan los eternos dilemas, y no me voy a detener en eso porque no vale la pena desgastarse. Lo único que entiendo yo acá es, lo saca de la costilla y se la presenta, y Adán, bien romántico, él dice, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Le dice prácticamente es, tú saliste de mí, así que somos uno solo. Tú eres la misma composición mía, no es un extraterrestre que viene y la soltó está como rara, sino es la misma composición. Pero es importante verlo, ¿para qué es esto y por qué esta unidad? Para llegar a construir, ¿qué? Una unidad perfecta. Por eso dice que ya no son dos, por eso ahí empieza a hablar inmediatamente de la responsabilidad, o más bien de ese proyecto llamado matrimonio, porque dice, va a dejar uno al otro y se van a unir uno solo para hacer una sola carne, para poder cumplir el propósito, y es uno solo, en la unidad perfecta. Cuando los dos avanzan hacia el mismo lado, cuando los dos caminan hacia el mismo lado. Y acá ya no solo estoy hablando de los matrimonios, sino estoy hablando en general a toda la iglesia, cuando todos entendemos que la iglesia está para cumplir un propósito como una unidad perfecta, donde todos avanzamos al mismo lado, y el mismo lado es sencillo, ir y hacer discípulos por el mundo. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Adán le puso la tarea de organizar, póngale nombre, empieza a gestionar todo y de ser un buen mayordomo. Nosotros somos los mayordomos en este momento del cumplimiento para lo que mandó a la iglesia. ¿Y cuál es? Llevar el mensaje a más personas. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no creó vagos, Dios no generó personas que no tienen oficio. Usted y yo tenemos un oficio, y es ser buenos administradores sobre la faz de la tierra. Finalizo o concluyo con 5 preguntas que me gustaría que se llevara usted para su casa. En estos 2 capítulos, quisiera que, basado más bien en estos 2 capítulos que acabamos de leer, usted se pudiera responder estas preguntas. ¿Qué tan importante es la creación para Dios? ¿Cómo fue todo lo creado por Dios? ¿Qué usó Dios para crear lo que hoy existe? ¿Cómo estaba Adán? Y con la creación de Eva, ¿qué se logró? Y por último, ¿qué nos hace especiales? Le respondo rápido a esas preguntas. ¿Qué tan importante es la creación de Dios para él? Constantemente se volteaba y decía y veía que todo, absolutamente todo era bueno. Entonces, éramos de vital importancia para él. ¿Cómo fue todo lo creado por Dios? ¿Se acuerda que lo dijimos hace un momento? Bueno, en gran manera.
todo lo creado por Dios. O sea, Dios no creó imperfectos, nada creó de forma imperfecta. 3, ¿qué usó Dios para crear todo lo que hoy existe? Veníamos de la nada, no había nada, no existía nada. Solo utilizó la palabra y sea, y se cree, y fructifique, y multiplique la palabra. O sea, quiere decir que en la palabra de Dios hay gran poder. ¿Cómo estaba Adán? Solo, y no encontraba ayuda, pero con la creación de Eva, ¿qué logró? La unidad perfecta para cumplir el propósito que tenía que hacer. Y por último, ¿qué nos hace especiales? Un soplo de Dios, un soplo del aliento de Dios a cada uno de nosotros.